Esta noche nos adentraremos de lleno en un mundo mágico y sobrenatural, con un tema del que todos, desde nuestra más tierna infancia, hemos oído hablar. Esta noche la dedicaremos a las brujas, la brujería, ese arte, si se puede llamar así, que permite a las personas, especialmente a las mujeres, ser autoras de hechos increíbles. Hablaremos de una población, Pianos, que cuenta con una extensa tradición satánica, y tendremos en directo con nosotros a una persona que ha dedicado mucho tiempo a recopilar información sobre las leyendas que circulan por esta localidad. Contaremos además con una estremecedora grabación, efectuada en exclusiva para el Bazar de lo Imposible, en la cual podremos escuchar, en directo, un antiguo ritual para sanar heridas. Son muchas las leyendas e historias que se cuentan sobre las brujas. Se las asocia con la maldad y la oscuridad. Se las supone amigas de la luna, de los gatos negros, de la mala suerte, la sensualidad y de lo oculto. Pero por otro lado, se les presupone el don de tener poderes sobrenaturales que ningún otro ser humano posee. Capaces de volar, de hacerse invisibles, de provocar enfermedades en personas, animales y plantas. También son capaces de sanarlas, de quitar el mal de ojo y de curar el mal de amores. Las supuestas brujas, que han sido perseguidas durante toda su existencia, unas veces por miedo, otras como castigo, han estado siempre acompañando al hombre en su evolución. Ya Carlomagno en el siglo VIII ordenó la muerte de quienes provocaran o causaran enfermedades a otras personas. Documentos religiosos anteriores condenan la simple creencia en la brujería. Por ejemplo, en el Canon de Episcopi, que parece ser del Concilio de Ancira en el siglo IV, se recomendaba a los religiosos velar para que sus feligreses no cayeran en las ilusiones de Satán, atraídos por las prácticas de estas brujas. En el siglo XV, el Papa Inocencio VIII promulga una bula, la Summis Desiderantes, en la cual declara la guerra abierta a pena de muerte contra las brujas. Pero no sería hasta la publicación del Maelus Maleficarum, o Martillo de las Maléficas, cuando se abre el proceso conocido como Santa Inquisición, que terminó con la vida de miles de personas en toda Europa. A estas brujas, víctimas de la hoguera, se les atribuían entre otros los siguientes méritos: renegar de Dios, rendir homenaje al demonio, dedicarle sacrificios, matar niños para hacer pócimas con ellos, comer carne humana, profanar cadáveres, practicar envenenamientos, provocar la esterilidad del ganado o tener prácticas sexuales con el mismísimo diablo. Hoy sabemos que estas mujeres a las que denominamos brujas posiblemente fueran seres excepcionales, conocedoras de la naturaleza y de su entorno, capaces de lograr de manera hoy científicamente plausible milagros que en su época no tenían explicación. No sería difícil suponer que estos conocimientos y su aplicación en determinadas situaciones fueran interpretadas como dones sobrenaturales e incluso demoníacos. Pero ¿qué hay de verdad? ¿Y qué queda de la historia de estas personas excepcionales? ¿Realmente existieron? ¿Podemos hablar a día de hoy de personas capaces de sanar o hacer enfermedades a otras con sus pócimas y rituales? Adentrémonos un poco más en este bazar de lo imposible. Conozcamos mejor esa extraña profesión, esa vocación maldita, que se remonta a la noche de los tiempos y que aún, a día de hoy, se sigue practicando. Para entrar de lleno en el tema de hoy, yo directamente, Tomás, te voy a preguntar que cómo a un médico se le ocurre mezclarse con brujas. Bueno, pues el azar de la profesión, en la cual llevo ya 21 años y he transcurrido por casi toda la provincia de Albacete. Me llevó hace 3 años y medio
a un pueblo llamado Vianos, en la Sierra de Albacete, en la sierra de Albacete, al lado de Alcaraz. Y entonces, pues bueno, mis amigos y conocidos, cuando les comentaba que me iba a trabajar a Vianos, me dijeron, hombre, vas al pueblo de las brujas. A mí aquello me supuso una cosa curiosa. Entonces, como tú dices, uno de mis vicios, quizás un vicio excesivo porque me ocupa mucho tiempo, es hablar con la gente. Y me gusta estar en los pueblos y comunicarme con la gente y saber las tradiciones y sobre todo hablar con la gente mayor de los pueblos porque te cuenta las cosas tradicionales y cómo te ven y cómo ven la vida y cómo pasan la vida. Entonces, a poco de llegar al pueblo, yo enseguida en la consulta, pues a casi todas las personas que pasaban por la consulta estuve haciendo casi un trabajo de campo y a todos les preguntaba que por qué nos llamaban el pueblo de las brujas. Y que además era una pregunta que ellos acogían pues casi con agrado, porque no les parecía una cosa peyorativa que les dijeran que era el pueblo de las brujas. Y ellos todos decían, pues porque aquí tradicionalmente siempre ha habido brujas. Bueno, pues casi invariablemente todo el mundo contestaba igual. Entonces, pues yo insistí, intentando conseguir más información, y el caso es que nadie más me daba información. Como muchos te decían, pues sí, es que en el cortijo de tal sitio, en el cortijo de tal otro, había brujas. Bueno, pues la curiosidad me llevó a intentar enterarme de más cosas. Y bueno, lo que sí está claro es que en el pueblo ellos asumen que son el pueblo de las brujas. Ellos tienen el equipo de fútbol de toda la vida en el pueblo, se llama el Club de Fútbol Brujas, como el equipo belga, sí. Y lo llevan muy a gala. Tiene una asociación cultural que se llama Asociación Cultural Las Brujas. Y bueno, intentando conseguir más información, a ver si había documentación escrita sobre el tema de las brujas, realmente no podía conseguir absolutamente nada. He puesto en contacto con el ayuntamiento, con la gente, las fuerzas vivas del pueblo, no me han conseguido dar ninguna información. El caso es que el tema de que Vianos es el pueblo de las brujas trasciende tanto que incluso investigadores de prestigio como JJ Benítez, hace 3 años y medio, justo cuando yo llegué al pueblo, había estado allí, la alcaldesa del pueblo, Casilda, me comentó que había estado incluso en su casa viviendo. No consiguió gran información. Y bueno, le dejo un apartado de correos de Cádiz por si quería informarse tenía más información para que le llamase. Y bueno, pues ante esto pues me viene vuestro requerimiento y he intentado conseguir más información y he conseguido pues algunas leyendas casos y leyendas algunas casos a ver las haylas, ¿no? Sí. Es curioso cuando uno reconoce determinados fenómenos, ¿no? Dentro de la extensa casuística que tenemos en España, como cuando uno topa con las brujas. Yo soy un apasionado del norte de España, de la zona de Galicia, y allí sucede prácticamente lo mismo, a ver las haylas, pero pocas veces se encuentra documentación. Siempre viene apoyado por eso, por una extensa tradición popular, muy veces mal documentado, y llega la pregunta que uno se hace muchas veces si realmente no será también una práctica brujeril el que no quede plasmado. Cuéntanos qué documentación, qué leyendas, qué tradiciones te llegan a ti a poder informar que realmente allí hay una zona donde se está practicando la brujería, este arte que a mí me resulta curioso tenerte esta noche aquí, porque muchas veces está directamente ligada con la medicina. De hecho, tenemos una grabación que consiguió Fernando en directo de una persona excepcional, y ya hablaremos de ella, que es capaz de sanar o por lo menos de quitar determinados males de esta forma. ¿Con qué leyendas te tropiezas tú para poder avalarlo? En principio parece ser que hay historias populares, sobre todo la zona de la sierra, incluida la zona donde nos encontramos, en las cuales parece ser que se reconocían varias brujas. De hecho, la persona que más me ha documentado, que es una supuesta bruja de Vianos, me comentaba que hay una coplilla popular que decía que hablando sobre las brujas de esta zona, decía: 3 somos de las Peñas, 2 del Pozuelo y la capitanilla del Lugar Nuevo. El Lugar Nuevo se refiere a Vianos porque el pueblo estaba ocupado antes a unos 2 kilómetros y se cambió al sitio donde está ahora, y ese es el Lugar Nuevo. Parece que ese era el centro de las brujas, pero que había más por la zona. Bueno, entonces esta mujer me comentaba, una mujer además soltera. Y veníamos hablando en el coche y di por favor para la audiencia de qué estaba rodeada. Sí, lo iba a comentar precisamente ahora. Es una mujer que podría dar el perfil, porque aunque no es una mujer siniestra, porque es una mujer con una afabilidad tremenda, siempre sonriendo, es una mujer que vive sola y que está rodeada de perros y de gatos, siguiendo la tradición de que estaban rodeados de gatos. Y no solamente que está rodeado, sino que es que le siguen por todo el pueblo. La enfermera y yo muchas veces comentamos los gatos de la Concha, porque pues, fundamentalmente tiene explicación, porque es la que les da de comer. Es una mujer muy agradable y le da de comer. Entonces ella me ha contado las historias que ella conoce, que son las historias que se cuentan entre los chicos, que comentábamos que hay unas cuevas donde los críos de pequeño jugaban y se iban ya pasando la tradición de lo de las brujas. Bueno, me ha contado algunas historietas, yo os puedo comentar algunas.
de algún que otro evento que ocurrió y que son los que más marcaron aquella época. Independientemente de que sí que se había dicho que en el Cortijo del Molino, que es muy conocido, que está más al norte de Vianos, había brujas, casi siempre relacionada con lo que hablábamos del tema de sanar. Ellos conocían la naturaleza, conocían las plantas, y en aquella época, y más en estos sitios donde no tenían acceso a la medicina, pues ellos se dedicaban a buscar las plantas curativas, que existían y siguen existiendo, y hacían sus unterios famosos, o sus pócimas, o sus líquidos de curar, sobre todo en emplastes, curaban pues heridas, curaban fiebres, incluso utilizaban para curar otra serie de cosas. Entonces, hay algunas historietas, y luego aparte de lo de las historietas, hay también una tradición que no he conseguido saber de dónde venía y lo he intentado conseguir, que se llama que las brujas bailaban el mortero. Y yo he intentado buscar, se lo he comentado a Fernando, buscar alguna historia que tuviera relación con el baile del mortero que hacían las brujas. Bueno, en principio solamente he encontrado que hay un baile del mortero muy típico, pero que es de China, o sea que no tiene nada que ver con esto. Lanzamos la invitación desde aquí para que cualquier persona que conozca alguna tradición relacionada con el baile del mortero pues se ponga en contacto con nosotros. Se decía hablando con la gente de ahí del pueblo, que quizá la última bruja conocida en el pueblo le llamaban la peliciega. La peliciega era una mujer que daba todo el estereotipo de la bruja. Era una mujer que iba siempre de luto, que era muy flaca, enjuta, muy fea, que iba siempre tapada y que siempre iba rodeada también de gatos. Y esa mujer tenía la fama en el pueblo de que por la noche iba al cementerio, saltaba la tapia y recuperaba huesos, y que con esos huesos que recuperaba y otra serie de cosas o de plantas que ella buscaba, hacía sus unterios para curar o para lo que quisiera ella. Y esa es la que tiene la fama de ser la última bruja de Vianos, la peliciega, una mujer siniestra a la cual los niños sobre todo le tenían mucho miedo. Tampoco me han sabido decir si la mujer si había hecho algo malo o algo bueno, pero esa tuvo la fama de ser la última bruja de Vianos. Es que yo creo que es un tema más natural de lo que parece, porque en casi todos los pueblos hay leyendas, hay historias relacionadas con ese tipo de brujerías. A mí me viene ahora mismo a la mente una historia aquí relacionada con el Provencio, en Cuenca. Hablan que había una bruja que un día estaba recogiendo ajos. Normalmente en los pueblos, cuando se hace la recogida de ajos, siempre hay una cosa que se llama la rebusca. Iba con varias mujeres después, como la vendimia. Eso es, a rebuscar ajos. Y parece ser que se acercó el encargado de la finca y empezó a meterse con ellas, con la bruja y con el resto de mujeres que iban. Y en un momento determinado, ante el acoso persistente, la mujer dio un paso hacia adelante y empezó a dar palmas y le dijo: o te estás quieto y nos dejas que cojamos ajos, o te pasará como a este ganado. Y empezó a decir puntas con cabezas, y cuentan la gente que estaban allí que el ganado se hizo todo un ovillo, empezó a girar y nadie sabía dónde estaba la cabeza ni la cola. Cuando ella volvió a dar 2 palmas, se paró el ganado y se separaron. Eso es una leyenda. Yo consigo hablar con una persona que era niña y era testigo, y ella jura y perjura que lo vio con sus propios ojos. Estamos hablando de algo muy, muy singular, pero que, aunque estemos en el año 2006, se siguen dando. Son leyendas y tradiciones de todos los pueblos, yo creo, de la geografía nacional. Hombre, yo como parte escéptica, el tema de la brujería, creo que siempre guarda en su interior un conocimiento pues del entorno francamente espeluznante, ¿no? Después de el gran genocidio que se cometió en nombre de la Santa Inquisición, pues se ha seguido practicando y se ha seguido practicando en la oscuridad. Pero realmente yo he sido testigo y soy una persona muy escéptica de que hay personas que dan el estereotipo de bruja, personas mayores que tienen una vida excepcional, que siempre están rodeadas de una parafernalia muchas veces mística muy, muy grande, y que son capaces de crear o de curarse enfermedades de difícil explicación, ¿no? De hecho, veníamos hablando antes de llegar a la emisora de radio, Tomás, y estábamos hablando del tema de las verrugas y todo eso. Entonces, desde el punto de vista de la medicina, ¿cómo se puede explicar eso? Pero realmente hay cosas que no tienen mucha explicación, porque incluso a lo mejor echando tierra en mi propio tejado como persona científica y sanitaria, pues el tema simple de una verruga vulgar, que es un proceso vírico, pues hay veces que utilizamos el ácido salicílico, todos los productos que existen para las verrugas, y no se consiguen quitar. Es un proceso vírico, es infeccioso. Y entonces yo en alguna ocasión, como persona de pueblo, he dicho: vete al que tiene gracia para tocar las verrugas y te las quitará. Y realmente es así. Y a ver, que el pasar el dedo, ¿qué antivírico tiene? Claro. Y es una cosa muy curiosa. Es más, le he contado a Fernando otro caso más directo conmigo.
Hay verrugas que se llaman papilomas plantares, que son muy dolorosos y que pueden salir a cualquier edad, incluso en los niños, y que son muy difíciles de quitar, y que finalmente, como produce mucho dolor, porque se utiliza al caminar, pues duele, pues al final hay que hacerlos con cirugía. En el caso de, por ejemplo, en mi pueblo y en otros sitios, lo que se utiliza para quitar esas verrugas plantares, pues yo tenía una niña que cuando tenía 6 años ya le íbamos a operar, tenía el preoperatorio hecho y todo para quitarle la verruga. Mi mujer, que también trabaja en el hospital, conocía al cirujano pediátrico, y bueno, por los enchufillos y estos, pues la iban a operar antes. Cuando dijimos, bueno, pues vamos a probar la tradición del pueblo, a ver si de esa manera se quitan. La tradición del pueblo sencillamente es coger una babosa del campo, pasar la babosa por la superficie del papiloma, poner un calcetín y dejarlo puesto durante 8 o 10 horas, sobre todo se hace por la noche, y la tradición dice que en 4 semanas la verruga se quita. Es un papiloma que no es una verruga de estas sésiles fáciles de quitar, no, es bien implantada. Pues bueno, pues a mi hija a las 4 semanas la verruga, el papiloma con la babosa se le quitó, y yo ya lo había experimentado viéndolo en mis sobrinos. Bueno, mi mujer cuando se encontró en el hospital con el cirujano pediátrico le dijo, mira, te lo vas a tomar a risa o tómatelo como quieras, pero resulta que la verruga de la chiquilla se ha quitado, y es un rato de cirugía que te he quitado ya. O sea que son cosas que en el futuro se encontrará explicación. Yo le contaba a Fernando que puede tener una base científica, porque en el líquido de las babosas puede haber algún antivírico que todavía no se ha analizado. Como tenemos, por ejemplo, en la lengua, o sea, en la saliva tenemos la lisocima, que es pues un potente antivírico. Pues en lo de la babosa será exactamente igual. Pero si tuviese conocimiento, pues ya se hubiera utilizado en la industria farmacéutica para... Yo creo que lo curioso es el conocimiento, el grado de conocimiento que se llegaba a tener antiguamente de este tipo de cosas. Entonces, las personas que más o menos eran los curanderos o sanadores de los pueblos, o que normalmente casi siempre el saber estaba en las mujeres, que se quedaban, la tradición dice que se quedaban en las casas cuidando a los hijos, cuidando las haciendas mientras que el hombre se iba a cazar, pues esa sabiduría popular que se ha ido pasando de generación en generación, pues es lo que nos ha hecho a lo mejor que a esas personas por otras causas le llamaran las brujas. Claro. Algo tenía que ver en el tema. Yo, para retomar el tema que hablábamos de la población de Vianos, ¿cuáles son esas tradiciones que has encontrado, esas historias brujeriles que a lo mejor se escapan un poquillo de la explicación lógica? Sí, bueno, me contaba a mí esta señora que un tío abuelo suyo tuvo un fenómeno bastante paranormal, entre comillas, y que se lo había contado a ella. Y dice que ella que le contaba a su abuelo, y lo contaba de una forma un tanto escéptica y sin saber darle una explicación, que ella estaba un día de reunión, el hombre estaba de reunión con sus amigos, y que salió un momento y dice, bueno, si estaban bebiendo vino, no sé cuánto habrían bebido hasta entonces, pero dice, voy a salir a la bodega a por vino y ahora vuelvo. Y él comentó que en el momento en que salió fue llevado por las brujas, no sé si en las escobas o un viaje mental, fue llevado a un sitio que él no conocía, y que lo llevaron, como él dijo, que volando, y que bueno, que tardó varios días en volver, y que desapareció del pueblo, y que la gente no sabía nada, no sabía dónde estaba. No sé si es que en aquella época tampoco había facilidad para comunicarse, porque esta mujer tiene unos 70 y tantos años, pues su tío pues ahora debía tener 110 más o menos. O sea, 110 años no había facilidad para en un día y otro volver, porque lo curioso era que cuando volvió de ese viaje supuesto, él llevaba en los bolsillos especias que aquí no había en Vianos. Es decir, que llevaba pimentón, que llevaba clavo, y que él además decía que él en su viaje supuestamente había estado en Murcia. Dice que no lo contaba mucho por evitar la coña de la gente, pero que él había sido llevado por unas brujas hasta Murcia. Bueno, y eso dice que esa es la historia del granaero que le había contado su propio tío. Bueno, también me contaban otra historia de un ser mal formado seguramente que había en el pueblo, que es la historia de un tal Chichote, el cual dicen que cuando nació, pues que era un animal, o sea, asociando el bestialismo o todo esto con la tradición de las brujas. Estas brujas parece que tenían el famoso unterio, y para pasarlo de animal a hombre, pues parece que era un burro bastante inquieto, a estar untándolo, le untaron todo el cuerpo, pero cuando estuvo quieto no se dejó untar las pezuñas, entonces tenía cuerpo humano y las pezuñas de burro. Es otra de las historias que cuentan allí. Lo mismo que contaban otro, que una bruja estaba cuidando
Esto es una cosa que es bastante más tradicional, porque yo también lo oí comentar en mi pueblo y en otros sitios, que siempre cuando había un mal formado, como lo querían ocultar, pues allí en Villanos también contaban que había unas brujas que cuidaban a un niño mal formado, porque ellos decían que era un animal que lo tuvieron escondido toda la vida y que fue cuidado por las brujas y que bueno, que no lo dejaban ver a nadie porque producía mal de ojo, y que si alguna persona era capaz de llegar a verlo, esa persona pues tenía el famoso mal de ojo. Y bueno, yo con el escepticismo que me puede suponer ser una persona que está basada en la ciencia, pues podía ser seguramente un mal formado, y en aquella época pues se ocultaban porque parece que era un lastre importante tener una mal formado en la familia. Lo que estás contando es interesante, sobre todo porque trasluce un conocimiento que yo imagino que para la época estamos hablando de casi del siglo pasado o más. Sí. Entonces, claro, hablar de estas cosas a día de hoy pues puede sonar raro. Sí es cierto que todavía siguen existiendo estas brujas, entre comillas, estas sanadoras, estas personas excepcionales que son capaces, como comentabas antes, pues de hacer auténticas maravillas, auténticos prodigios que no tienen explicación. Para eso yo creo que lo mejor será que escuchemos una grabación hecha in situ directamente con una de estas personas excepcionales, en la cual podremos ver cómo trabajan, y yo creo que como archivo sonoro es impresionante. José, cuando puedas. Y yo eso lo aprendí por de mi abuela, de mi madre, que sabían, y lo aprendí, de sentirla a ella lo aprendí, y ya le digo, la primera que le recé fue a una sobrina mía, de mal de ojo y de carne cortada, y también hay gente que le hacen y le rompen la hiel y se mueren. Un hermano mío... Espere, que eso... ¿Cómo es eso? Eso, que hay algunos que le hacen mal de ojo, le dicen que le rompen la hiel y se mueren. Un hermano mío tenía el crío 1 año. Y era más, no es porque era mi hermano, pero era muy bonito. El pelo rizado, muy rubio, más bonito el crío que para aquí. Y tenía 1 año. Y estábamos allí, pues hemos sido hermanos. Quedamos ya nada más que 4, que estamos los otros. Y yo soy la mayor y aún estoy aquí. Y viene entra un hombre a mi casa, y estábamos allí, yo tenía el chiquillo en brazos. Y teníamos el sarampión, todos. Y entonces entra el hombre, que era de allí de Larguellita, y se llamaba Jesús, el hombre aquel. Y dice, le dice el chiquillo, estaba comiendo, dice, muchacho, qué chiquillo, qué gracioso, qué bonito, como come. Hay que ver qué chiquillo. Y venga, lo dijo unas pocas veces y se fue. Y lo tenía yo en brazos. Y yo estaba también con el sarampión, que yo era joven, bastante que tuviera 14 o 15 años yo, o 16, 17 por ahí. Y entra y le dijo el hombre aquello, y se fue. Puede salir del chiquillo, el hombre, y empezó a decir así. Lo acosté en mis brazos, duró después 3 días con 3 noches y no abrió los ojos ya. Más. ¿Se murió? Y se murió. Y cuando se murió yo lo hallé. El crío. Cuando se murió echó la hiel. Echó la hiel, sí. La hiel la echó por la boca, le dio una angustia y echó la hiel. Y se murió el crío de aquel. Madre mía. Que no es que pase en muchos casos, pero yo sé algunos que han pasado. El bazar de lo imposible, una ventana abierta a todos los misterios. Pues esta grabación la hicimos la semana pasada y estábamos ahora hablando fuera de micrófono, y recuerdo como curiosidad que cuando yo llego a casa de esta señora, ella no se considera ninguna bruja ni ninguna persona especial, pero sí que la gente del pueblo la tiene como algo así, no como una bruja de las típicas, de las antiguas, pero sí como una mujer que puede curar. Y a mí me resultó curioso que ella me contaba que este tipo de rezos los hace aunque la persona no esté presente, siempre y cuando tenga una prenda. Y me contaba el caso me enseñó una fotografía y había un jersey de una chica que es policía nacional, le había enviado el jersey y ella le hacía los rezos al jersey para curarla. Y es muy curioso verla trabajar, porque sí que recuerda su forma de hacer y su forma de ver las cosas a lo que estamos hablando de brujería en los pueblos. Es la verdad que me llamó mucho la atención. Escucharemos ahora después otro corte en el cual pues esta persona excepcional nos explica cómo trabaja y el tipo de enfermedades que cura. Y para mí, que la he escuchado varias veces, me sigue poniendo los pelos de punta. Desde el punto de la medicina ortodoxa, ¿podemos reconocer que realmente existen personas que tienen un don que todavía no tiene explicación y que realmente es útil? Esto es lo mismo que decíamos de las meigas. Sí, a ver las ailas. Es decir, la ciencia pues no conoce todo el conocimiento natural,
y sí que hay personas que por tradición se han dedicado o han tenido gracia para curar. Y yo en todos los pueblos que he estado siempre había alguno que sin ser curandero sí que tenía gracia pues para tocar las verrugas, para curar quinces, y sin tener ningún conocimiento básico de medicina sí que tienen gracia para curar, gracia entre comillas. Y bueno, y eso está ahí, y es verdad que hay que buscarle una explicación, pues habrá que buscarla, pero que sí que realmente tienen gracia para curar, en el caso de los papilomas, de las verrugas, en el caso de torcerudas, en caso de personas que no tienen ningún conocimiento de anatomía y que te hacen un estiramiento de la columna y realmente pues alivian. Funciona y está ahí. Luego, perdón, aparte del conocimiento que sí se tiene, sobre todo en pueblos como los de la sierra, sobre todo el conocimiento de las plantas, claro, que es una cosa que es natural, que se conoce desde las tribus de cualquier continente, pues ellos también conocen las plantas porque tenían difícil acceso a la medicina normal. Medicina que muchas veces viene derivada precisamente del conocimiento y síntesis de esas sustancias en laboratorio. Efectivamente. Vamos a escuchar el corte, para mí el más espeluznante, en el cual pues podemos ver cómo esta persona trabaja con sus pacientes y el concepto que no deja de ser curioso de la interpretación que tiene de la propia enfermedad. Yo hago rezo de mal de ojo, rezo de carne cortada, rezo de decipela, y si te farata una pierna, un pie, una mano, un brazo, lo que sea, lo apaño también. ¿Y cómo son esos rezos? Por ejemplo, el mal de ojo. El mal de ojo, digo, antes fue Cristo, que el mal de ojo se hubiera visto. Muera el mal de ojo y llega a Cristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y rezo un credo. Y entonces digo, uno lo tiene, dos lo han hecho, y tres lo han de quitar, pero hago cruces. Sí. En una mano, lo que sea, haciendo cruces. Digo, uno lo tiene, dos lo han hecho y tres lo han de quitar, que son las tres personas distintas de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Si tienen mal de ojo, me se abre mucho la boca y me parece que tengo el cuerpo descompuesto. Y si no tienen, nada. Si no tienen mal de ojo, nada. Y con eso se cura el mal de ojo. Y se cura, con eso se cura. Y por ejemplo, el rezo de la carne cortada. Y el rezo de la carne cortada pone una sartén en la lumbre y coge un tazón. Yo en un tazón de esos de antes, sí, que lo habrá visto usted. Sí. Y en un tazón, le lleno un tazón de agua y lo pongo boca abajo en la sartén y la pongo en la lumbre que hierva. Y entonces digo, en Orán, 3 araban, 3 cavaban, 3 carne cortaban, sagrada pastora, que a Dios trajiste. Quítale el mal al que se lo dice, una comparación a mí misma. Al calma en guerrero que tiene el mal, Dios se lo quitará con el nombre del Padre y del Hijo y de la Santísima Trinidad, y aparto la sartén. Y si se esconde el agua, tiene carne cortada, y si no se esconde, no. ¿Pero qué es tener la carne cortada? Eso es la carne cortada que te da un porrazo, te hace daño. Ajá. Y te hace como un corte por dentro. Como si fuera un corte, como un esparto. Y eso es la carne cortada. Y yo, mi madre sabía, y mi abuela también. Y yo no es que me lo han dicho, pero venía mucha gente a que se lo dijeran y ella, que quería, se lo decían. Y yo lo aprendí de sentirla a ellos decirlo. Y yo lo aprendí. Y hasta de Barcelona me mandan a mi gente de aquí para que le rece. De carne cortada, de mal de ojo, de yo que sé de las cosas que me mandan. Esto me lo mandan a mí del guardia civil, que no sé dónde está, para que le rezara. Y le recé y tenía mal de ojo, pero mejoró. Con rezarle, esto que tiene que rezar tiene que ser una cosa que la tenga junto del cuerpo, que esté sudado. O sea, que usted le ha mandado este jersey que pertenece a esa persona y usted le reza al jersey y se cura. Y se cura. ¿Y qué más curaciones ha hecho usted? ¿De más cosas? Yo rezo de carne cortada, rezo de mal de ojo y apaño. Si te farata un pie, una mano, lo que sea, lo apaño también. Sí. Y eso tiene un pie faratado. Una mano, lo que sea, bueno, una mano. La tiene farata y te duele, claro, te duele. Y entonces empieza a hacer así. Y si salta, si cruje, que esto lo notas que salta algo, es que está faratado. Y si no cruje nada, no está faratado. Salta, como si da un salto ahí. Cuando pasa el dedo, salta. Y le tienes que dar mientras estás saltando. Una vez que ya no salta, ya no me sé qué, es que ya está apañado. Y yo apaño mucha gente también. Y usted ha tenido, normalmente la gente que hace estas cosas dicen que cuando nacen tienen gracia. ¿Usted le han decidido? Mi madre decía que ella no sabe que tuviera yo, nací que a los 3 días de nacer y que tiene una gota de sangre en el pañal.
Y usted no es una persona que haya visto ni... Hay gente que dice, es que yo veo a mis familiares que murieron y se me aparecen. Yo no he visto a nadie. O sea, usted lo que hace es curar a la gente. Yo curar a la gente. Y me mandan de Valencia, de Murcia, hasta de Barcelona. Y cuénteme alguna vez que haya curado a alguien así que le haya resultado curioso. Pues eso de los faratados, ha venido mucha gente que ha ido al médico y el mal de ojo. El mal de ojo van al médico y no lo cura. Y vienen y yo lo curo. Pero lo mismo a gente joven, a gente igual a gente joven, hasta gente mayor le he rezado. Y se han curado. ¿Y usted la gente cómo ve que usted haga esas cosas? ¿Bien, mal? Pues la gente no ve bien, porque si ahora vienes tú, y eso duele mucho la cabeza. Cuando tienes mal de ojo, la cabeza te da unos porrazos y te duele la cabeza, porque yo cuando le rezo, me duele a mí la cabeza. Y entonces después me rezo yo y me se quita a mí. Pero me pega a mí. ¿Y cómo alguien puede estar mal de ojo a otra persona? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo se hace? Pues dicen que eso es una desgracia que tienen, que no lo sabe, a lo mejor el que lo hace no lo sabe. Dicen que eso es una desgracia por lo que sea, pues la tiene. Y no sabe, a lo mejor yo hago mal de ojo para ponerlo otro yo. Y lo mío usted, y se va usted de aquí con un dolor de cabeza que se le abre y mal cuerpo y angustia y todo. Otro le da diarrea, otro le da fiebre. Nosotros una vez vivía un hermano mío aquí mismo, aquí detrás, y tenía una nena pequeña, y estaba la cría en 40 de fiebre. Y yo, pues, no había rezado a nadie. Había rezado porque había sentido a mi madre y a mi abuela, pero yo no había rezado a nadie. Y le digo a mi cuñada, digo, Marcelina, dime que si tuviera la Carmen mal de ojo y se nos muriera con la fiebre que tiene, estaba en 40 y más, y se nos muriera y tuviera mal de ojo, le voy a rezarle. Digo, no reza a nadie, le voy a rezar a la Carmen la primera. Y le recé, y conforme le fui rezando, se fue mejorando, y se le quitó la fiebre del todo. Con rezarle se le quitó la fiebre. Mira, ahí esos casos. El bazar de lo imposible. Una ventana abierta a todos los misterios. Estremecedor e impresionante el testimonio que acabamos de escuchar. Estamos aquí también comentando, mientras escuchábamos esta conversación, el mal de ojo, ¿no? La cantidad de casos que se pueden dar de estas personas que son capaces de echarnos mal de ojo, los famosos ahojadores. ¿Tiene alguna explicación científica? ¿Realmente existe? ¿Se puede constatar? Porque yo, por mi experiencia, puedo hablar que sí. Cuando se sufre mal de ojo, cuando uno se encuentra con una persona, puede acudir a la medicina ortodoxa, puede acudir a especialistas, y parece que la única salida que hay para evitar esto es yendo a una de estas personas que tienen gracia. A mí el mal de ojo me lo han preguntado en muchísimas ocasiones, y más siendo de pueblo, y realmente yo no sé dar una explicación. Yo el mal de ojo lo veo casi siempre que ocurre, y sobre todo en niños y en gente joven, lo veo como una situación de hipotonía muscular, y también de un déficit inmunitario, sin ninguna explicación, porque cualquier persona que dicen que tiene mal de ojo, le has hecho una exploración, está completamente normal, o incluso como mucho puede tener fiebre, y no le encuentras ningún foco, ni hay ninguna causa que lo justifique. Le das 1000 vueltas, haces 1000 exploraciones, 1000 análisis y no se encuentra absolutamente nada. Y lo que sí está claro, y yo lo he vivido en algunas personas que lo han llevado a una persona a las que curan mal de ojo. En el caso de mi pueblo, había una persona en el pueblo de Alhambra, en la zona de La Mancha, que tenía la gracia de quitar el mal de ojo y ni siquiera veía al niño. Le llevaban un trozo de pelo, lo ponían en un recipiente con aceite, y cuando volvían de llevar ese pelo a esta persona que quitaba mal de ojo, decían, a los 15 minutos de haber sido, el chiquillo ha mejorado espectacularmente en cuestiones de segundos. Bueno, pues yo explicación no la conozco. Eso habrá que estudiarlo ahora. Pero vamos, en sí, la explicación científica al mal de ojo es una situación que para mí supone, Fernando me ha dado otra explicación, que ahora comentará él, que para mí es una situación de déficit inmunitario y de hipotonía, pero que realmente para que tenga una recuperación tan rápida y tan espectacular cuando tiene actuación una persona de estas, pues yo no le encuentro una explicación clara.
Antes estábamos hablando de lo que comentamos hace unos programas de radio cuando una radio oyente nos puso un correo para explicar qué era el mal de ojo. Y es simplemente cuando dos campos eléctricos, uno superior y otro inferior, interceden y lo que se produce es una distorsión del campo eléctrico. Lo que quizá pueda ocurrir es que la situación física es la que tú dices, pero probablemente sea consecuencia de lo que hemos estado hablando antes, de que un campo eléctrico solape a otro de menor intensidad y por eso se produce un fallo o una situación de este tipo. De hecho, también hay pueblos, igual que hay pueblos que tienen personas excepcionales que son capaces de sanarlo, también existen los ahojadores. O sea, hay zonas por las que muchas veces te dicen no pases por ahí o no mires directamente a los ojos de esta persona que puede tener esta capacidad, o incluso de manera involuntaria ser capaces de transmitir pues esta enfermedad, llamémoslo enfermedad entre comillas, ¿no? Poco a poco el tiempo se nos está yendo. Yo creo que el tema que estamos tratando esta noche da para muchísimo más. Invitamos a todos los oyentes, a todos los radioyentes, a todos los internautas que nos escuchan a través de nuestra página web, bien en directo, bien en diferido, a través de las descargas que les ofrecemos, que se pongan en contacto con nosotros y que nos cuenten sus experiencias. Os recordamos esa página, es www.elbazardeloimposible.com. Para ello también tenéis un correo electrónico, que es somos@elbazardeloimposible.com, y bueno, dos líneas de teléfono que, si mal no recuerdo, son la 967 35 81 06 y 967 35 81 04. Durante 24 horas al día podréis dejar vuestros mensajes y contar esas experiencias. Si conocéis de alguna persona que haya sufrido mal de ojo, si conocéis a alguna persona que tenga un don o una cualidad especial a la hora de sanar o poder tratar cualquier tipo de proceso que de otra forma pues resulta bastante complejo. Y ya para ir terminando, yo hay una pregunta que seguramente muchos nos estamos haciendo, y es decir, bueno, estamos hablando de personas excepcionales que hacen auténticos prodigios con sus pacientes o con las enfermedades, pero siempre llegamos con lo mismo, la picaresca. ¿Esta gente de qué vive? En este caso, de que yo conozco de los pueblos por donde he estado trabajando, sencillamente son personas que tienen una gracia y que como tal, como les ha sido dada por la naturaleza, la ofrecen de forma altruista y sin pedir nada a cambio, ni siquiera la voluntad. Si alguien tiene un agradecimiento darles algo, pues les ha dado, pero ninguna de las personas que yo he conocido que han sido sanadores o curanderos del pueblo, no de los famosos que se anunciaban incluso por radio y que sí que se habían hecho pingües beneficios, esta gente de los pueblos pues vive simplemente de ofrecer su gracia a que les ha dado la naturaleza a los demás, pero no, nadie se hace rico ni se lucra de esto. Pues poco a poco hemos llegado al final de la entrevista. Lo que pretendíamos con el programa de hoy, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI se siguen produciendo este tipo de actos. Lo único que queríamos era acercar de forma un poquito dicharachera lo que ocurre en casi todos los pueblos de la geografía nacional, es decir, la gente que tiene cierto don para poder curar o para ayudar a otras personas. Un acto de brujería, un acto divino, no se sabe muy bien, pero el hecho es que el fenómeno sigue estando ahí. Tomás Soler, muchas gracias por estar con nosotros. Este es tu Bazar de lo Imposible. Cuando quieras estamos aquí. Y se nos queda pendiente un tema para tratar contigo. Lo hemos hablado antes y nos gustaría que otro programa vinieses a contarnos la auténtica leyenda del Pernales, el famoso bandolero de la Sierra de Albacete. Bueno, hay gente muy documentada en el tema y que se han escrito, de ahí sí que se ha escrito mucho y hay más documentación que la que yo pueda dar. Lo que sí yo puedo aportar, aparte de lo que yo haya leído y lo que está escrito, es los testimonios que he recibido de otros sitios donde he estado, porque precisamente estuve trabajando durante otros 3 años y medio en Villaverde de Guadalimar, que realmente es el único sitio de la provincia de Albacete donde llegó a estar el Pernales. Aunque se nos ha hecho un famoso bandolero y una leyenda popular de toda la Sierra de Alcaraz, realmente la única sierra que pisó el Pernales fue el Bellotar y Villaverde de Guadalimar. Y bueno, lo que me han comentado descendientes de testigos directos del tema, pues lo podemos contar como que una leyenda romántica y preciosa como pocas, y de la cual contamos cultivando pues esa delicatessen que tenemos aquí, que es la entrevista con personas que han estado in situ en los sitios. Yo creo que puede aportar bastante luz a un tema, como digo, para mí tiene una connotación romántica bastante en boga todavía a día de hoy. El Bazar de lo Imposible, la cara oculta de la realidad. A night to hear the calls of
Bueno, pues como viene siendo habitual en este Bazar de lo Imposible, el Bazar de Todos, donde podemos hablar de temas tan dispares, tan misteriosos y otras veces tan desconocidos como el que esta noche nos ocupa. Tendremos a Antonio Luis Moyano. Antonio Luis Moyano es una persona que ya conocéis los radioyentes. Es poseedor de uno de los mejores archivos de documentación, aparte de ser un vividor de experiencias impresionantes. Antonio Luis Moyano, la primera pregunta que va directa y sin dar demasiadas vueltas. ¿Realmente existen brujas en la actualidad? Pues la verdad es que los radioyentes seguramente se sorprenderían si a esta respuesta dijéramos que sí, que efectivamente las brujas no forman parte de la mitología o de las leyendas del medievo, sino que actualmente en el siglo XXI todavía existen los famosos covens o círculos de brujas que se reúnen pues periódicamente y reservan y celebran sus ritos y sus ceremonias. Y es que la brujería pues podemos decir que la brujería moderna nace en torno a mitad del siglo pasado, en 1950, con la publicación de un libro de magia, se titulaba concretamente La asistencia de la alta magia, que venía firmado por Gerald Gardner. Gerald Gardner era un funcionario británico que parece ser que pertenecía a diversas órdenes masónicas y está considerado un poco pues como el padre de la Wicca moderna. Wicca que los radioyentes no confundan con la famosa tabla Ouija, es decir, se escribe con W, I, C y A. Y bueno, pues surge en Inglaterra, como decimos, en 1950, y a partir de ahí, pues a finales de los años 70, ya en Estados Unidos es cuando comienzan a proliferar pues todo lo que es la literatura moderna de la Wicca, y surgen pues distintas pues corrientes, la mayoría de ellas pues impregnadas un poco pues por un toque ecológico y feminista. Hay que recordar pues que la mayoría de los covens están formados por mujeres brujas y generalmente suelen ser organizaciones bastante herméticas a aceptar una presencia masculina. Y estas brujas de las que nos están hablando, a día de hoy, en la actualidad que nos rodea, ¿qué es lo que se hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, pues los mitos y las leyendas insisten que las brujas pues en el medievo se dedicaban a secuestrar a niños y a volar con sus escobas, y bueno, esto es una leyenda inflada por la Iglesia Católica, que lo que quería era pues intentar de restar fuerza, restar protagonismo a aquellas mujeres sacerdotisas que estaban recuperando los cultos paganos, ¿no? Entonces, actualmente lo que son los principios wiccanos pues se pueden resumir en 3 sentencias. La primera de ellas dice que haz tu voluntad mientras no perjudiques a nadie. La segunda dice, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Y la tercera dice que todo lo que hacemos, ya sea bueno o malo, vuelve multiplicado por 3. En definitiva, como veis, pues se tratan de 3 principios que si pues fueran aceptados por toda la sociedad, pues la verdad es que mejorarían bastante la convivencia, ¿no? Y ahora nos gustaría que nos dieses una opinión personal, que nos hablases desde la vivencia que tienes en carne propia. Sabemos que tú has estado en alguna reunión de brujas, en un auténtico aquelarre. ¿Qué es lo que has podido ver? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué has podido sentir? Bueno, pues la verdad es que antes comentaba de que los covens o círculos de brujas pues son grupos bastante herméticos y no aceptan pues la presencia masculina. Y la verdad es que yo he tenido la gran suerte y la gran oportunidad pues de participar en algunas de estas reuniones de brujas que se celebran actualmente en pleno siglo XXI. De estas reuniones se celebran bien en cualquier ciudad o bien en las afueras, en el extrarradio, en el bosque. Y bueno, la verdad es que son experiencias pues tremendamente sugestivas. Para que los radioyentes se hagan un poco a la idea de cómo son este tipo de ceremonias, en principio se traza un círculo con un cuchillo o una daga, y eso marca pues el campo del que no puede salir ninguna de las integrantes en el rito. Todas tienen que permanecer en silencio, y hay pues una anfitriona, la sacerdotisa, que es la que dirige el ritual,
y suelen ser rituales pues espontáneos. No existe un protocolo definido dentro de la religión wicana, sino que cada sacerdotisa, cada bruja pues va improvisando su ceremonia en base a lo que va escribiendo en una especie de diario o agenda que es conocido como el libro de las sombras. Pues bien, el resto de brujas pues van generalmente ataviadas pues con ropa medieval, y luego pues una vez que se ha hecho la introducción pues suelen participar de una manera pues más activa, ¿no? Bueno, entre los gestos así rituales, porque lógicamente no voy a contar más secretos de los que puedo divulgar, pues está el realizar la famosa estrella de 5 puntas, que representa pues al ser humano, y se realiza pues con la daga que lleva la sacerdotisa en el aire. Como ya digo, pues bueno, también hay pues una invocación a las fuerzas de los elementales, que son los gnomos, las sílfides, las ninfas, las salamandras, que representan a los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y como ya digo, son experiencias que realmente pues bueno, no se pueden narrar, son tremendamente subjetivas, y bueno, la verdad es que el investigador, que como en mi caso tiene la oportunidad de participar en una de estas ceremonias, pues la verdad es que experimenta una serie de sensaciones pues realmente inquietantes. Como siempre, Antonio Luis, un auténtico placer poder haber contado con tu presencia aquí en Las Ondas. Te damos nuestra más sincera enhorabuena por tener todos esos conocimientos y haber vivido experiencias como las que nos transmites. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto.